Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un chismecito jugoso que estoy segura que les va a encantar. Como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar sobre Demet Özdemir, Can Yaman, y bueno, un rumor que ha estado circulando por todas partes que Demet confesó que su amor por Can es único. Sé que muchos de ustedes son tan fanáticos como yo de esta pareja, ya sea en la pantalla o fuera de ella, así que prepárense para un análisis profundo, con teorías, chismes y todo lo que necesitas saber sobre esta posible confesión que ha revolucionado las redes sociales. Pero antes de que nos sumerjamos en todo este drama, no se olviden de suscribirse al canal si son nuevos por aquí, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto, denle un like a este vídeo si les gusta el tema. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como todos sabemos, Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja del momento cuando protagonizaron la exitosísima serie turca Erkenci Kuş Pájaro Soñador. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y hacía que todos nos enamoráramos de Sanem y Can. La serie fue un fenómeno mundial, conquistando corazones en cada rincón del planeta, y por supuesto, alimentando las esperanzas de que su romance también floreciera en la vida real. Durante la transmisión de la serie, los rumores sobre un romance entre Demet y Can eran constantes. Fotos de ellos juntos fuera del set, miradas cómplices, sonrisas que lo decían todo. La prensa del corazón estaba enloquecida. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron nunca oficialmente una relación. Ambos se mantuvieron herméticos al respecto, alimentando aún más las especulaciones. Luego, como suele suceder en este tipo de historias, el cuento de hadas llegó a su fin. Erkenci Kuş terminó y Demet y Can tomaron caminos separados. Can se enfocó en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y otros países, mientras que Demet continuó triunfando en Turquía con diferentes proyectos. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. A pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, los fans de Erkenci Kuş nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y cada cierto tiempo resurgían rumores sobre un posible reencuentro, una reconciliación secreta, o simplemente, la persistencia de un amor no superado. Y ahora, llegamos al centro de nuestro vídeo de hoy, la supuesta confesión de Demet Özdemir. Según varios medios de comunicación turcos y portales de noticias de fans, Demet habría hecho una declaración impactante sobre sus sentimientos por Can Yaman. Ahora, antes de que se emocionen demasiado, es importante aclarar que no existe una confirmación oficial por parte de Demet. No ha dado una entrevista exclusiva donde declare abiertamente su amor por Can. Sin embargo, la información que circula se basa en una serie de pistas, comentarios ambiguos y, sobre todo, interpretaciones de sus acciones y expresiones en diferentes eventos públicos. Una de las pruebas que se han presentado es un vídeo corto de una reciente entrevista a Demet. En el vídeo se le pregunta sobre sus relaciones pasadas y específicamente sobre su experiencia trabajando con Can Yaman. La traducción del vídeo es crucial, y aquí es donde las cosas se ponen turbias. Dependiendo de la traducción, algunas personas interpretan su respuesta como una simple declaración de respeto profesional y admiración por el talento de Can, mientras que otros la ven como una confesión velada de sentimientos más profundos. Demet dice algo como: Can fue muy importante en mi vida. Compartimos momentos inolvidables y aprendí mucho de él. Nuestra química era innegable y siempre le estaré agradecida por todo lo que vivimos juntos. Hasta aquí podría ser una respuesta completamente inocente, ¿verdad? Pero luego, según algunas interpretaciones, Demet añade: lo que sentí por Can fue único. No creo que vuelva a experimentar algo así con nadie más. ¡Boom! Aquí es donde la gente empieza a especular. ¿Qué significa único? ¿Acaso se refiere a una conexión especial, a un amor inigualable, o simplemente a una experiencia profesional irrepetible? Por supuesto, los fans más acérrimos de la pareja, Can-Dem, como se les conoce cariñosamente, han tomado esta declaración como una confirmación de que Demet siempre estuvo enamorada de Can y que, a pesar del tiempo y la distancia, ese sentimiento sigue latente en su corazón. Otro elemento que ha alimentado los rumores es la aparente reacción de Demet a las preguntas sobre Can Yaman. Algunos observadores han notado que cada vez que se le menciona el nombre de Can, Demet muestra una ligera ruborización, una sonrisa nerviosa, o incluso un ligero titubeo al responder. Estos pequeños detalles, que podrían ser completamente irrelevantes,
interpretados por los fans como signos de que aún siente algo por él. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se producen estas declaraciones. Demet recientemente terminó su matrimonio con el cantante Ethan Cook, lo que ha llevado a muchos a pensar que ahora se siente más libre de expresar sus verdaderos sentimientos por Khan. Sin embargo, también hay que ser realistas y considerar la posibilidad de que todo esto sea simplemente una ilusión, una construcción de los fans basada en interpretaciones subjetivas y deseos fervientes. Es muy probable que Demet simplemente sienta un gran cariño y respeto por Khan, como resultado de la intensa experiencia que vivieron juntos durante la grabación de Erkencikus. También es importante recordar que la prensa turca del corazón es conocida por exagerar las historias y crear titulares sensacionalistas para atraer la atención del público. Así que es posible que esta supuesta confesión de Demet haya sido inflada y manipulada para generar más interés en su vida personal. Lo que sí es innegable es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue generando una gran fascinación. Años después de que Erkencikus llegara a su fin, los fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Y esta supuesta confesión de Demet no ha hecho más que avivar esa esperanza. En conclusión, ¿Demet realmente confesó su amor por Khan? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay una declaración oficial que lo confirme y la información que circula se basa en interpretaciones, rumores y especulaciones. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la química entre ellos fue innegable, que su relación marcó un antes y un después en la televisión turca, y que su historia sigue emocionando a miles de fans en todo el mundo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Demet sigue enamorada de Khan? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo? Déjanos tus comentarios abajo porque nos encanta leerlos y saber tu opinión. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Y no se olviden de darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. **** Ahora, vamos a expandir la noticia ****. Para entender la magnitud de esta confesión, o su supuesta falta de ella, debemos retroceder un poco más en el tiempo y analizar el fenómeno Erkencikus en detalle. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó Latinoamérica, Europa, e incluso partes de Asia. La historia de Sanem y Khan, dos almas gemelas que se encuentran en una agencia de publicidad y deben sortear obstáculos profesionales y personales para estar juntos, resonó profundamente con audiencias de todas las edades. Parte de la magia de la serie residía en la química innegable entre Demet y Khan. Su conexión en pantalla era tan creíble que muchos espectadores no podían, o no querían distinguir entre la realidad y la ficción. Los besos apasionados, las miradas intensas y las escenas cómicas llenas de complicidad alimentaron la fantasía de un romance real. Pero más allá de la química, tanto Demet como Khan eran talentosos actores que aportaron profundidad y carisma a sus personajes. Demet, con su belleza natural y su capacidad para transmitir emociones sutiles, se convirtió en un ícono de estilo para muchas jóvenes. Khan, con su físico imponente y su mirada penetrante, encarnó al arquetipo del galán romántico. Después del final de Erkencikus, la presión sobre ambos actores para confirmar una relación fue enorme. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara el romance. Sin embargo, Demet y Khan mantuvieron un silencio estratégico, dejando que los rumores siguieran su curso. Esta ambigüedad, lejos de perjudicar su imagen, generó aún más interés en su relación. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada minuciosamente por los fans, buscando pistas ocultas. Tras Erkencikus, Can Yaman se trasladó a Italia para protagonizar la serie Sandokan, un proyecto ambicioso que lo catapultó a la fama internacional. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando series como Doğduğun Ev Kaderindir y Aşk Taktikleri. Aunque sus carreras tomaron rumbos diferentes, los fans de Kandem nunca dejaron de apoyar a ambos actores y de esperar un posible reencuentro. Las redes sociales se inundaron de hashtags como #Kandem Forever y #Kandemet Gerçek Kandemet que se haga realidad. En este contexto, la reciente separación de Demet de Ethan Cook ha reavivado las esperanzas de los fans.
Muchos interpretan este divorcio como una señal de que Demet está libre para seguir su corazón y dar una oportunidad a su relación con Khan. Pero, ¿qué hay de Khan? El actor ha mantenido un perfil relativamente bajo en los últimos meses, enfocándose en su trabajo y evitando la polémica. Aunque no ha comentado directamente sobre los rumores de una posible reconciliación con Demet, algunos de sus gestos y declaraciones han sido interpretados como guiños a su pasado en común. Por ejemplo, Khan ha compartido en sus redes sociales fotos y vídeos de sus viajes a Turquía, incluyendo algunos lugares que fueron importantes durante la grabación de Erkencikus. Estos pequeños detalles han sido suficientes para alimentar la imaginación de los fans y generar un nuevo torbellino de especulaciones. Volviendo a la supuesta confesión de Demet, es importante analizar el contexto de la entrevista en la que se produjo la declaración. ¿Quién la entrevistó? ¿Qué otras preguntas se le hicieron? ¿Cuál era el tono general de la entrevista? Todos estos factores pueden influir en la forma en que se interpretan las palabras de Demet. Además, hay que tener en cuenta las posibles traducciones erróneas o interpretaciones sesgadas de los medios de comunicación. La lengua turca es rica en matices y expresiones idiomáticas, lo que puede dificultar la traducción precisa a otros idiomas. Es posible que Demet simplemente haya querido expresar su gratitud y admiración por Khan, sin intención de insinuar un romance no resuelto. También es posible que haya querido ser cautelosa en sus palabras, para evitar alimentar aún más los rumores y proteger su privacidad. En definitiva, la supuesta confesión de Demet Özdemir sobre su amor por Can Yaman es un misterio que sigue sin resolverse. No hay pruebas definitivas que confirmen o desmientan la existencia de un romance no superado. Sin embargo, la fascinación que genera esta pareja es innegable, y los fans seguirán soñando con un final feliz para su historia. Quizás en el futuro Demet y Can decidan hablar abiertamente sobre su relación y revelar la verdad detrás de los rumores. O quizás prefieran mantener su vida privada al margen del escrutinio público. En cualquier caso, su legado como pareja en Erkencikus seguirá vivo en la memoria de millones de espectadores en todo el mundo. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, interpretando cada gesto y especulando sobre el futuro de esta pareja que ha conquistado nuestros corazones. Porque admitámoslo, a todos nos encanta un buen chisme, especialmente cuando se trata de amor y celebridades. Hasta la próxima.